Mira, el problema es gravísimo. Resulta que nosotros tradicionalmente lo que exportábamos era el cuarto trasero. Nosotros nos quedamos con el cuarto delantero, por eso que comemos achuras, vacío, asado, porque se exportaba todo el resto. Y la exportación en los últimos años eran alrededor de 280.000 toneladas. Se hace un acuerdo con China para venderle toda la res entera. Yo no sé cómo, no creo que hagan asado los chinos, pero China, que son 1.400 millones de habitantes, hace un acuerdo con la Argentina de Macri para vender la res entera. Y esto nos perjudica de sobremanera, porque el ciclo ganadero tarda, no es que se hace un día para el otro. La reproducción de las vacas y hasta que vuelva el engorde, todo esto lleva mucho tiempo, lleva no menos 2 o 3 años. Y acá nos encontramos con un cuello de botella. Nosotros pasamos de golpe de vender 280.000 toneladas a vender casi 1.000.000 de toneladas, casi 1.000.000 de toneladas de carne declarada, porque ahora vamos a ver que hubo triangulaciones y hubo de las grandes frigoríficos y las grandes empresas que son las que venden y las que se benefician, una maniobra fraudulenta contra el Estado Nacional. Pero primero vamos a la parte central. El problema que tenemos nosotros, el precio que más subió, los 5 precios que más subieron son los cortes de carne. Asado, carne para milanesa, nalga, la carne picada. Los precios que más aumentaron desde el 1 de enero del 2020 hasta el último que tenemos era julio del 2021. Si nosotros hacemos julio del 2021 contra julio del 2020, la inflación interanual fue un 52%, el aumento de los precios de la carne fue 92%. 92%. ¿Por qué es esto? Porque evidentemente ellos tienen una retención, los exportadores tienen una retención del 15%, pero al hueso, ellos dicen lo que es carne no apta para el consumo humano, tiene una retención, un derecho de exportación del 5%. Ellos vendieron carne que era para consumo humano, lo vendieron como no apta para consumo humano, por un lado. Y por otro lado, eso está detectado y se le cobró multa, pero no se le cobró multas a cualquier frigorífico, se le cobró a los más grandes, a Revip, Sociedad Anónima, Coto, Centro Integral de Comercio, que es un gran supermercado, Friar, Sociedad Anónima, que era de Vicentín, hoy no sabemos quiénes son los dueños, pero que es de Avellaneda, de la provincia de Santa Fe, y la brasileña Stickput, Swift, que antes eran americanas, pero son capitales brasileños, y Mark Brecht. Mark Brecht y todas ellas son las que tuvieron que pagarle al Estado Nacional por esto que le detectaron de vender carne que decía que no era apta para consumo humano, pagando una retención solamente del 5%, y por esto tuvieron que pagar una multa de $6 millones. Todos estos frigoríficos hemos nombrado tuvieron que pagarle al Estado Nacional $6 millones. Pero además le vendían a Uruguay, a empresas en Uruguay, a un precio mucho menor que el internacional, y después esa empresa de Uruguay, que no pagaba retenciones, la vendía al precio internacional a China y a los demás países. Esto ha creado una fuerte complicación. El gobierno ha sido demasiado generoso con este sector. No solamente tenía que haberlo multado, sino tenía que haberlo intervenido el comercio. Sin embargo, el gobierno lo multó y ellos prometieron hacer buena letra, no volver a hacer este tipo de fraude, porque es un fraude al diario público, y hacen un acuerdo. Logran un acuerdo, después de esta situación logran un acuerdo en el cual se van a hacer cuotas de exportación. Una cuota eso se llama cupo en la jerga comercial, pero es una cuota de 27.608 toneladas por mes. Esto fue en julio del año pasado, va a ser de julio hasta fin de año. 27.608 toneladas por mes. ¿Quiénes son los frigoríficos beneficiados por esta cuota? Los mismos frigoríficos que fueron multados. Swift, Arrevif, Friar, el grupo brasileño McBrick, o sea, y todos ellos, junto con otros frigoríficos, por ejemplo con el frigorífico Río Platense, que le pertenece a los Constantini, el presidente del frigorífico Río Platense, Rodolfo Constantini, pero es hermano de Eduardo Constantini, que en Buenos Aires es famoso porque dirigió muchos años el Malva, que es un centro cultural. Bueno, todos estos forman un consorcio, se llama Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, o sea, lo que hemos nombrado, las penadas por fraude, la brasileña Swift, Arrevif, Friar, que era de Vicentín. Bueno,
el grupo brasileño Mafric, todos estos habían sido penados conforme al consorcio de exportadores de carne, y ellos aún así, con esta cuota, siguen vendiendo el 80% de las exportaciones de carne. Entonces acá el problema se complica, porque vos estás priorizando la venta hacia afuera en vez de vender hacia adentro, y si querés vender hacia adentro, te obligan a vender al mismo precio que ellos venden afuera. O sea que por eso aumentó tanto el precio de la carne. No fue solamente por un problema de la devaluación del dólar, fue por un problema de que ellos igualan el precio externo con el precio interno. Lo que ellos le pagan por la carne afuera, pretenden que la paguemos nosotros acá. Y nosotros acá la tierra es nuestra, o sea, ellos serán los propietarios de la tierra, pero el sol, la lluvia, la humedad del suelo, el Estado de Derecho que les permite hacer usufructo de esas propiedades, nos pertenece a todos. Ellos no pueden cobrar al resto de los argentinos el precio de la carne. Y lo hicieron. Un ejemplo claro, en el año 2020, por ejemplo, nosotros teníamos un consumo per cápita de en torno a los 72 kilos por habitante. El año 2020 se consumió 50 kilos de carne por habitante en la Argentina. Es el más bajo consumo per cápita de los últimos 100 años. Estaba tan cara la carne y trató de reemplazarse por otro tipo de carne, o directamente por granos o algún otro tipo de alimento, pero se reemplazó el consumo de la carne. 50 kilogramos de carne, por eso el año pasado nosotros consumimos, se declararon producir 3,2 millones de toneladas, nosotros consumimos 2,3 millones de toneladas y declararon exportar 900.000 toneladas, pero nosotros sabemos que fueron más de 1 millón de toneladas de carne que se exportaron. Esto explica, no es un problema ni del cepo ni del cupo, es un problema que ellos igualan el precio en el mercado local con el mercado externo, y no cobramos lo mismo. El salario promedio en Europa es $4.000 por mes, y acá nos llega a ser $800 por mes el salario promedio, con lo cual muchísima gente gana muchísimo menos. Esto es lo que tiene que ponerse en la mesa de las negociaciones. Claro, sí, Horacio, totalmente clarito. Y bueno, la pregunta obligada es que evidentemente en épocas electorales, porque estamos presenciando esa puja electoral entre dos ideas diferentes de país, la de la derecha por un lado, con todos los que representan al campo en general, pertenecientes a Cambiemos. Ya vimos esa famosa fotito, no sé si recuerda, a principio de año, de Patricia Bullrich, con un poncho en un caballo, presidiendo toda una marcha del agro y del campo, ¿no?, en contra del gobierno nacional, por ejemplo. Cuando usted decía, y yo también leía un informe sobre la venta de las carnes en el extranjero, como todo un escenario millonario de ganancias para este sector, ¿no? Y con agosto, tengo las cifras acá, ya la voy a buscar, con un récord de exportaciones comparada con años anteriores, por supuesto. Mira, totalmente de acuerdo con lo que decís. Es obviamente, no se los ha perjudicado. Ellos son los que han obrado, sobre todo las más grandes empresas del sector, han obrado en forma fraudulenta, utilizando terceras empresas en Uruguay o haciendo pasar para carne como no apta para consumo humano cuando sí lo era. Son ellos los que han hecho este tipo de triangulaciones y han sido penados. Sin embargo, el gobierno no continuó con el castigo hacia ellos, sino que acordó. Y sin embargo, ahora que han acordado, ellos pretenden nuevamente vender libremente y vender al precio que quieren. De hecho, si la inflación se detuvo en los últimos meses fue porque se detuvo el aumento del precio de la carne. El precio de la carne sigue siendo un componente esencial de la canasta básica alimentaria de los argentinos. Y cualquier suba del precio de la carne impacta en el precio de todos los demás bienes, porque es más, en la época de Martínez Dios se hacía dos índices de índice de precio al consumidor, uno con la carne y otro descarnado le llamábamos, o sea, uno cárnico y otro sin la carne, para demostrar la incidencia de la carne sobre la canasta básica alimentaria. Claro, claro. Miren la importancia de la carne. Acá tengo las cifras que le decía, que las envía el INDEC, que dice que en julio del 2021 se exportó 11% más que en julio del 2018. Y por ejemplo, el 71 ¿cómo? Que claro, en el 2019 se pegó un salto muy con la devaluación del 2018, ya en el último tramo del 2018 había comenzado a aumentar de más. Recordemos que la devaluación de Macri fue un 100%, pasó el dólar de 20 pesos a 40 pesos en el año 2018. Esa devaluación del 100% fue el inicio de las fuertes exportaciones de carne.
Claro, O sea, la claro. segunda parte del 2018, a partir de julio de 2018 aumenta fuerte las exportaciones en carne y 2019, 2020, 2021 récord tras récord tras récord. Repito, 900.000 toneladas en el 2020 declaradas, pero se calcula que en realidad fueron más de 1 millón de toneladas las que se exportaron. Sí, acá Horacio, el INDEC dice en un informe que en julio pasado se exportaron 194 millones de carne bovina declaradas, como dice usted, ¿no? Y que esta cifra es 16% menor a la de julio del 2020, dice. Pero que en el promedio histórico es mayor a la del 2019. Ese era el objetivo de poner el cupo de exportación era que se priorice la venta al mercado interno, porque estamos contando por la importancia que tiene en la canasta básica alimentaria la carne, que se priorice el mercado interno y que el saldo se exporte. Nosotros no podemos ser un país exportador de carne como fue en 1880. En 1880 la Argentina tenía 8 millones de habitantes, hoy tiene 46 millones de habitantes. Y la cantidad y la cabeza de ganado se duplicó nada más. O sea, nosotros multiplicamos por más de 6 la población y ellos la cabeza de carne la duplicaron. Hoy hay 55, se declaran 55 a 56 millones de cabezas de ganado. Pero tampoco se puede tener mucho más porque antes se utilizaban toda la pampa y ahora las mejores tierras se utilizan para los cultivos, soja, maíz, sorgo, girasol. También hay sus limitaciones físicas, digamos, pero ellos podrían bien aumentar la cantidad de cabeza de ganado y abastecer primero al mercado interno y después sí el saldo que se exporte, que fue lo que le propuso el gobierno, viendo que la suba del precio de la carne había sido lo que más había crecido durante la inflación del año 2020. ¿Y usted qué cree que va a suceder después del cepo de octubre? Pues llega hasta octubre. ¿Y qué pasa después? Ahí no te escuché, ¿qué me decís? Un poquito más ¿Qué cree usted que va a suceder después de las elecciones y cuando termine el cepo, que es a fines de octubre de este año? Bueno, lo que pasa es que si nos referimos al control de cambio, esto no va a ser fácil de que se levante porque las presiones a la demanda de dólares son muy fuertes. La Argentina tiene un grave problema de soberanía monetaria porque nuestro dinero se utiliza como moneda de cambio, pero no como moneda de ahorros, se ahorra en dólares. Y entonces, este cepo cambiario que decimos va a pasar mucho tiempo hasta que se pueda ir levantando progresivamente. Hoy por hoy se van a permitir comprar $200, van a permitir hacer alguna cosa como esta, pero no mucho más, porque la situación no es de la mejor. Cómo sigue la política con cambiaria del gobierno, cómo sigue la política con el tipo de cambio, con el valor del dólar. Y esto todavía no está dirimido, no hay ningún acuerdo y hay algunas, digamos, tendencias, pero nadie podría asegurar cuál es el valor del dólar en diciembre del año 2022. Sí, y además de la especulación argentina, ¿no?, en torno al dólar. Yo, por ejemplo, ayer escuchaba una entrevista que hacían en ámbito financiero en relación a los alquileres de casas de verano, porque con esto de la pandemia, la mayor parte de las personas que puedan llegar a salir de sus lugares de hábitat se van a ir dentro de la Argentina. Entonces hablaban de los alquileres. Y decían que todas las casas que estaban cerca de las costas, por ejemplo, de Mar del Plata o de La Plata, las alquilan al precio del día del dólar blue, ¿sí?, de contado, y las cobran en dólares. O sea, esta es la visión de la Argentina del disenso, esta es la visión de la grieta de la Argentina. ¿Cómo lo analiza usted al tema del dólar y de trabajar con el dólar blue? Bueno, esto también demuestra la debilidad del gobierno. El gobierno no ha podido avanzar mucho en tratar de comprimir entre el tipo de cambio paralelo, blue, y el tipo de cambio oficial. De hecho, la brecha es muy grande entre el tipo de cambio oficial, que está a 103 pesos fijado por el Banco Nación, y el blue, que está arriba de los 180 pesos. Sí, obviamente es una situación que se viene sosteniendo hace demasiado tiempo y que el gobierno no ha logrado que se acerquen esos dos polos, que la brecha no sea tan grande. Pero sin embargo, con este tipo de cambio, los exportadores, tanto lo de carne como lo de granos, exportan por el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial es tan bueno
Es tan bueno el tipo oficial desde el punto de vista comercial, es tan bueno que Ciara es la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina y SEC es el Centro de Exportadores de Cereales, reconocieron que en los primeros 8 meses, y presentaron los ingresos, que en los primeros 8 meses de este año ingresaron 23.229 millones de dólares. 23.229 millones de dólares. Récord de récord. Nunca se logró una exportación de, en realidad, de granos y sus derivados, harina, pellet, aceite, biodiesel o biocombustible. Digamos, nunca se había logrado un ingreso de esta magnitud. Es un 70% más alto que los 8 meses del año pasado. O sea, estamos en una cifra récord en dólares, 23.229 millones de dólares en 8 meses. O sea que se ve que el tipo de cambio comercial es redituable. O sea, ellos logran tener buenos márgenes de ganancia y por eso exportan. Recordemos también que detrás de SEC están las 9 grandes exportadoras. Cargill, ADM, Dreyfus, Bunge, Cospo, que la China, y las nacionales ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, Aceitera General de ESA y la división de Molinos Río de la Plata, que es Molinos Agro de Perecompan. Estas 8 compañías representan el 90% de las exportaciones de granos y sus derivados, y estas 9 compañías liquidaron por el mercado oficial, o sea, a 103 pesos, liquidaron por 229 millones de dólares en los primeros 8 meses de ese año. Sí, y de acuerdo a lo que usted está diciendo, también llego a la conclusión de que la Argentina va a salir beneficiada. Veía un material periodístico internacional que hablaba del déficit en el mundo entero, por ejemplo, de materias primas después de casi 2 años de pandemia, ¿no? También se hablaba en aquel momento, por ejemplo, del déficit de chip, de tecnología, de nanotecnología, cómo hay un desabastecimiento de determinados producto, valga la redundancia, de estos años y casi 2 años de pandemia. Esto también nos puede beneficiar enormemente, ¿es así? Y opino lo mismo. Digamos, la Argentina no tiene un problema ni de falta de insumos. Por ejemplo, ¿por qué no se hacen viviendas? Si no tenemos que importar nada para hacer viviendas. Nosotros, la arena, cal, cemento, todo lo tenemos acá, el aluminio, el hierro, todo lo tenemos acá. La Argentina sí tiene esa cualidad de tener una vasta producción de insumos. Sí, falta la decisión de aunarlos y de ponernos en la obra de hacerlo. Y faltan los recursos financieros, pero digamos, los recursos naturales los tenemos. La materia prima, los alimentos, el combustible, lo más importante, o sea, la energía, lo más importante lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es aunarlos para dedicarlos a producir. Claro. Horacio, por última preguntita. Usted habló del gobierno nacional diciendo que falta como la decisión, la firmeza por lo menos, en algunas decisiones económicas. Reitero, le decía que usted dijo hace un rato en una de las respuestas que le parecía que era falta de firmeza en las decisiones del gobierno nacional en torno a algunas políticas públicas y políticas económicas. ¿Usted cree que el gobierno de Alberto Fernández va a cambiar la forma? Bueno, tendría que... Mira, hay un hecho flagrante que demuestra lo que estamos diciendo. Los bancos, los balances del Banco Central demuestran que los bancos tienen inmovilizado entre LELIQ, que son las letras de liquidez del Banco Central, y los pases pasivos, que es lo mismo que la LELIQ, nada más que es un préstamo que los bancos le dan al Banco Central por menos plazo, por 1 a 6 días, la LELIQ es en torno a los 7 días. Ahí se ha acumulado 4 billones de pesos. Es en pesos, 4 billones de pesos, pero sería el equivalente a 40.000 millones de dólares. Y no podemos construir vivienda. O sea, el Banco Central tiene 40.000 millones de dólares, o sea, es en pesos, 4 billones de pesos, 40.000 millones de dólares, equivalente a 40.000 millones de dólares, si no los utiliza para dar crédito a la pequeña y mediana empresa, para dar créditos a los estados nacionales y provinciales, para asistir a la población. No utilizan esa plata, le pagás a los bancos intereses por esa plata inmovilizada. Esto es una contradicción flagrante de un gobierno que se dice nacional y popular. El gobierno tendría que utilizar estos recursos para impulsar la producción y el trabajo, y no lo está haciendo. Por eso hay muchas medidas que el gobierno no toma, así como decimos que no ha tomado ningún tipo de recaudo contra los ganaderos,
que los ha multado cuando fue flagrante la malversación de fondos que hicieron, el fraude que hicieron con hacer pasar por carne que no era apta para el consumo humano cuando sí lo era, y la exportaban como carne apta para el consumo humano, o la triangulación con Uruguay. No se tomó ningún otro castigo que una multa, con esa misma, digamos, liberalidad o esa misma falta de fortaleza, falta de decisión. Hace lo mismo con los bancos, no le obliga a los bancos a prestar esa plata al sector productivo. Por eso te digo que el gobierno también tiene que hacer lo suyo para que pueda recuperarse la economía argentina.